llevaba más de 10 años en industria y dije, pues realmente la industria es muy bonita, es muy chévere, pero es un camino muy largo. Y empecé a investigar y llegué al mundo del trading. Y hoy en día, a pesar de ser profesional en otras áreas, soy trader por el tiempo que te da. Porque cuando tú estás en la industria, aprendes a valorar algo y es el tiempo en familia. Y yo tenía una condición de que yo vivía, en su momento vivía solo con mi mamá, y mi mamá es una persona de mucha edad, entonces tenía que tener muchos cuidados con ella. Entonces una cosa que me mataba a mí era que yo prácticamente salía a las 6 de la mañana de mi casa y llegaba a las 7 de la noche a mi casa. Venga, hay algo más. ¿Qué voy a buscar? Algo más que el dinero, llegué buscando el tiempo. Yo era un francotirador, una máquina, yo era un bot completo. Tú ves mi operativa y yo era un bot completo, en el sentido de que tú ves un bot trabajando hoy en día 200 operaciones en un día. Eso era yo. ¿Cómo controlas 200 operaciones en un día? ¿Cómo le haces una bitácora a 200 operaciones? Imposible. O sea, llega el fin de semana y tú ves loco, no lo haces. Cuando yo tenía días de 20, 30, 40 operaciones, terminaba negativo. Y tenía días de 5, 6, 7 operaciones y terminaba positivo. El oro estaba marcando máximos históricos. Resulta que el oro va muy relacionado con la plata, son como hermanitos. El oro baja, la plata tiende a bajar. Una correlación más ligada con los hermanitos, el hermanito menor y el hermanito mayor. Había información de que el viernes 17 había vencimiento de contratos para la plata, y el objetivo de las instituciones para el contrato era $5. O sea, yo se lo compartí en mi comunidad, inclusive estaba ahí en los canales de Telegram, tanta la información que yo les había hecho. Se viene una corrección de $5 en la plata, y cuando se venga esa corrección, el oro que va a tener que hacer. Traders, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro podcast de Wall Street Funded. Estamos con John, ha venido desde Cali hasta Medellín para daros este contenido. Así que, John, bienvenido y gracias por tu tiempo. Mi hermano, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Muy honrado, como siempre, de poder estar en estos espacios y compartir algo de mi experiencia. Algo le puedo aportar a la comunidad, y algo de mi experiencia les puede quedar para que sigan avanzando en sus procesos. Recién nos acabamos de conocer, pero lo poco que hemos hablado ahora detrás de cámaras, creo que va a ser un podcast súper interesante. Tienes una historia de superación muy grande detrás. Así que vamos a los inicios. ¿Quién es John antes del trading? Yo soy un joven de 35 años. Bueno, no tan joven ya. Ya no tan Pero joven. Te cuidas muy bien. Me cuido muy bien, sí. Eso sí, buenos hábitos. Cero trasnocho, cero alcohol. Eso sí, no, nada de eso. 35 años en los que de algún momento he estado toda mi vida como tratando de buscar alternativas. Tratando de buscar emprendimientos. He hecho muchos emprendimientos en mi vida, he trabajado en industrias, he pasado por muchos sectores, he pasado por la parte del autoempleado, el empleado, he pasado por ese ciclo. Y hoy en día, gracias a eso, a tratar de superarme, pues llegué al mundo del trading. Soy administrador de empresas, como profesional soy administrador de empresas, soy tecnólogo en gestión de producción industrial, y un día llevaba más de 10 años en industria y dije, pues realmente la industria es muy bonita, es muy chévere, pero es un camino muy largo y no tiene los resultados que tal vez yo quiero. Y empecé a investigar y llegué al mundo del trading. Y hoy en día, a pesar de ser profesional en otras áreas, soy trader. Me dediqué al mundo del trading por la facilidad que da para salir de tu zona de confort y por el tiempo que te da. Porque cuando tú estás en la industria, aprendes a valorar algo y es el tiempo en familia. Y yo tenía una condición de que yo vivía, en su momento vivía solo con mi mamá, y mi mamá es una persona de mucha edad, entonces tenía que tener muchos cuidados con ella. Entonces una cosa que me mataba a mí era que yo, cuando trabajaba en la industria, prácticamente salía a las 6 de la mañana de mi casa y llegaba a las 7 de la noche a mi casa, todo el día por fuera. Y gran parte de ese tiempo era transportes. Entonces eso me llevó como que, venga, hay algo más, ¿qué voy a buscar? Algo más. Llegué al mundo del trading por eso, buscando el tiempo. Más que el dinero, llegué buscando el tiempo. Obviamente el dinero hace parte pues de todos los intereses que están, las motivaciones que están para nosotros los traders, pero esas eran las cosas que yo quería. Ese tiempo poder dedicárselo a mi familia, a mi mamá en ese momento, y pues hoy en día ya soy padre de familia, ya es poder compartir ya con mi hijo, con mi esposa, con mi mamá. Es una carrera muy bonita que te lleva a eso. Cuando ya tú eres profesional en lo que haces, por lo menos el trader que está en su proceso y ya arranca la profesional, el dinero pasa a ser una consecuencia, un resultado más de tu proceso bien, de hacer las cosas bien, pero lo que tú valoras más es ese tiempo con tu familia. Realmente eso es lo que uno más valora, y hoy en día, pues gracias al trading estoy aquí. Qué bueno, creo que es un mensaje muy importante transmitir, porque mucha gente se pierde en solo buscar el dinero. Total. Y dejan de disfrutar el trading.
y se pasan todo el día intentando ganar dinero, en consecuencia acaban perdiendo dinero, pero es que tampoco están disfrutando ni del trading ni de la vida. Y ni el proceso. Correcto. Entonces, seguramente tú también tuviste un proceso complicado al inicio, ¿no? Sí. Cuéntanos. Fue difícil al principio, primero que todo porque yo fui muy disciplinado. O sea, definitivamente hoy en día algo que yo le digo a mi comunidad es: escuchen los consejos de las personas que están arriba, que tienen los resultados que ustedes quieren tener, porque definitivamente si no los escuchan se van a estrellar muy duro con este sector. Ustedes tienen que aprender a tener una disciplina, hay que aprender a autogestionarse, hay que aprender realmente a autoconocerse. Realmente el crecimiento del trader es lo que marca la pauta del éxito en el trading. Una frase que yo le tengo a un amigo que realmente lo aprecio y es que para que el trading crezca, el trader tiene que crecer. Si el trader no crece, definitivamente tus resultados no van a avanzar. Entonces, al principio yo fui muy indisciplinado y yo no entendía eso. Aquí tuve un compañero y tengo un amigo que hace trading conmigo hoy en día y él al principio era uno de los que me decía mucho: bro, ten disciplina, lleva tu bitácora, no sobreoperes, no hagas esto. Y yo no escuchaba, yo simplemente era como carrito loco, queriendo el resultado, el dinero. Me enfoqué también en el dinero cuando tú tienes el primer retiro, así sea por temas de suerte, porque tú no puedes tener cero conocimiento y te hacer retiros. Hay muchos casos de gente que viene con poco conocimiento y a los 6 meses están haciendo retiros. Entonces, cuando tú tienes el primer retiro, cosas que a mí me pasó en su momento, tú te haces el primer retiro y tú dices: esto es real, esto funciona. Te vuelves loco. Entonces ya empiezas a perseguir el dinero. Empiezas a perseguir el dinero. Ese objetivo era el dinero rápido, quieres esto ya, lo quiero ya todo y quieres que eso es constante. Y te pierdes, te desenfocas, no escuchas. Y a mí me pasó eso. Yo no escuchaba al principio. Entonces, eso me costó cometer muchísimos errores. Al principio fue difícil, no tanto por la parte técnica, sino en aprender a reconocer que definitivamente tenía que volverme un trader disciplinado. Entonces, avanzaba, retrocedía, pero me mantenía como en esa sintonía. O sea, que llegó un momento en el punto de mi proceso donde tuve casi unos 6 meses yéndome bien y un día dije: ¿sabes qué? Llevaba 10 años trabajando en industria y dije: no, me voy a retirar. El trading es lo mío, ya lo domino. 6 meses positivo, bien, ya lo domino. Este es el camino. Y terminé saliendo de la empresa donde yo estaba trabajando, empecé a administrar dineros y llegó lo que de consecuencia tenía que pasar. Las rachas negativas, empezar a perder, y eso obviamente te destruye porque tú vienes con el ego súper alto de que ya dominas este negocio, de que ya ya tienes el cielo con las manos, pero si no te has preparado lo suficiente, pues va a terminar pasando lo que le pasa a uno, que esos golpes de suerte te terminan cobrando, te estrellan a la realidad del trading, porque el trading es un proceso que se construye paso a paso, mes a mes, profit tras profit, stop loss tras stop loss, todo eso es parte de tu proceso. Entonces, cuando llegó esa parte negativa, yo no estaba preparado para eso. Tenía el ego súper inflado, mejor dicho, había recogido todo el dinero de muchas personas y me terminé quebrando. ¿Con el dinero de otros? Con el dinero de otros. Ni siquiera parte con dinero mío, pero también con dinero de otros. Entonces no estaba preparado para eso. Imagina, acababa de renunciar a la empresa, sin trabajo, sin dinero. ¿Qué me ponía a hacer? Entonces eso fue un golpe muy duro emocionalmente y en su momento dije: no, definitivamente no doy más. Y me llevó a retirarme del mundo del trading. Yo duré casi un año sin ver gráficos. No quería saber nada del tema, del asunto. En ese año volví a buscar empleo, ya en otro sector que no era completamente el mío, algo completamente nuevo, muy exigente, un tema estuve en la parte de la papelería, en las empresas que hacen papel, que fabrican todo el papel, todas esas industrias, y entrar en esa industria, ver lo duro que es, ya tú como obrero, lo difícil que es, y algo que me machucaba mucho a mí, bueno, que me daba muy duro en su momento, era que yo sabía cómo hacer dinero, porque ya había probado el trading y ya había probado que se podían hacer retiros, pero me cuestionaba mucho, era que por los errores que yo había cometido, por no haber escuchado los consejos en algún momento, había cometido errores que me han llevado a ese punto. Y aparte, estabas trabajando y tenías que devolver ese dinero, ¿no? La presión de devolver el dinero. Créeme que cuando, en su momento, a mí fue muy difícil porque a mí me tocó llamar a inversor por inversor que tenía y decirles: oye, mira, se perdió tu dinero, de alguna forma te va a responder. Fue difícil. Hubo gente que en su momento me dijo como que: hey, no, yo necesito mi plata ya. Hubo otra gente que me dijeron: bueno,
dale, te damos tiempo porque te conocemos, sabemos que eres responsable de eso, te damos tiempo. Pero está la presión, está esa presión de que tienes que volver ese dinero, que la gente está ahí a la expectativa de qué estás haciendo. Entonces, en la industria es muy difícil. Con un salario mínimo aquí en Colombia es muy difícil. Y cuando tú vienes de una pérdida grande de dinero, pues no es tan fácil decir, no, yo ya me consigo 100, 200 millones y te voy a reponer. No es tan fácil. Entonces, volví a retomar el trading tiempo después. Hubo un momento en mi vida donde yo, pues, imagínate, estaba trabajando en la industria del papel, eso toca en máquinas, estar todo el día metido en máquinas con casco, gorra, botas, duro, en máquinas con calor, presión, no, es difícil esa industria. Yo admiro mucho a la gente hoy en día que trabaja en eso porque definitivamente cracks, se matan duro trabajando en esa industria. Un día estaba ahí sudando hasta la gota, cansadísimo porque me tocaba madrugar duro hasta las 4 de la mañana, desde las 4 de la mañana levantado, volteando en máquinas. Y un día dije, yo sé hacer trading, volvemos a mirar esto. Entonces empecé a mirar paso a paso otra vez, a hacerle guiños al trading. Y por allá un día, no lo estaba buscando, un amigo me contactó y me dijo, bro, mira, tengo un proyecto, vos eras muy bueno. Él arrancó, esa persona que me contactó en su momento, arrancó conmigo cuando yo empecé a estudiar trading. Cuando yo empecé a estudiar trading, yo empecé la gran mayoría. Empieza metiéndose en todos los grupitos de WhatsApp, en todos los grupitos de Telegram, por todo lado, buscando cursos por todo lado. Y yo ahí conocí muchas personas, incluyendo a mi actual socio con el que hago trading en vivo. Ya llevamos más de 5 años trabajando juntos. Y él era una de las personas que yo había conocido en su momento y habíamos compartido sus análisis. Bueno, habíamos compartido muchas y habían visto mi proceso hasta antes de la quiebra y habían visto que yo en su momento era bueno. Porque yo en el análisis técnico, siempre lo digo, el análisis técnico es muy sencillo. No es fácil, pero es sencillo cuando ya lo empiezas a entender. Yo era muy bueno analizando gráficos. Entonces, él me dijo, mira, tú eras muy bueno, explicabas muy bien esto. Yo estoy montando un proyecto que tiene que ver con la academia de trading. Vente para acá, yo te ayudo con tu parte de tu sueldo que te estaban dando y enrólate otra vez. Entonces, yo lo tomé como una oportunidad. Yo dije, bueno, la vida me está dando una oportunidad de volver a retomar eso que dejé, que me rendí y que definitivamente si Dios lo puso en mi camino es porque tiene cosas para mí más grandes de las que yo estoy pensando. Entonces volví a retomar por ese lado. Empecé a enfocarme, pero ya desde el punto de vista de tratar de reconocer qué eran los errores que yo había cometido en su momento. Entonces, gracias a esa persona volví al mundo del trading. Y gracias a tomar esa decisión de decir, venga, me voy a volver a enfocar, pero esta vez sí voy a escuchar. Esta vez sí voy a prestar atención a qué errores eran los que estaba cometiendo, pues entonces vamos a tratar de avanzar. Gracias a eso, empecé a ya salirme de las deudas, empezaron a llegar nuevamente resultados, empecé a construir nuevamente capital y gracias a eso terminé de pagar. ¿Cuánto dinero tenías en deuda? Más de $100,000. Que la gente entienda que aquí en Latinoamérica es mucho dinero. Es mucho dinero en todos los sitios, $100,000. Mucho. Pero que aquí estamos hablando que a lo mejor que puede ser 4 veces más que en Europa. Más. Es más, ponte una idea. Un salario mínimo aquí en Colombia está rondando cerca de los $400, $500. Al mes. Al mes. Entonces imagínate yo terminar de quebrar, terminar con una deuda tan grande e irme a ganar $400. ¿Tú crees que lo iba a lograr de alguna manera? Tenías que pensar en una solución más grande que el problema. Sí, total. Entonces, esa fue una de las motivaciones y cuando se me presentó la oportunidad dije, listo, vamos a volvernos a enfocar, pero vamos a reconocer qué era lo que estaba haciendo mal. Entonces, empecé a construir el presente en base a recapacitar en los errores. Y se los digo a todos, definitivamente, algo que mata a los traders hoy en día es que los traders, digamos, tienen tu semana de trading y no saben qué hicieron durante la semana. O sea, no recapacitan. Toda la razón. Tú te sientas a hablar con un trader. Hoy en día soy educador. Tengo muchísimos alumnos ya a nivel mundial. Yo no manejo muchas redes, pero tengo alumnos de España, Francia. Tengo alumnos de Francia. Bueno. No manejo el idioma, pero hay gente que maneja el idioma español y me han contactado. México, Perú, Chile, Colombia. Tengo alumnos de muchos países ya hoy en día. Y hoy en día uno ve, digamos, el patrón que más se repite en los alumnos es lo mismo. Tienen una semana de trading, pero no saben qué hicieron. No saben cuáles fueron los errores que cometieron o no saben cuáles fueron las cosas que realmente los ayudan a tener buenos resultados para seguir potencializándolo.
Entonces, era algo que me pasaba, yo no sabía qué hacía. Yo no tenía una bitácora, yo no tenía un registro, yo no tenía una estrategia clara, de decir, no, venga, mis resultados fueron por esa estrategia. ¿Sí? Yo le disparaba todo. Entonces, ir a reconocer eso en el proceso, que tenía que hacerlo, que tenía que tener disciplina con eso, fue lo que me llevó a superar muchos baches y a potencializar resultados. Y a los alumnos hoy en día les digo, hagan eso mismo también. Si yo ya pasé por ese camino, ¿sí? Yo fui un trader súper indisciplinado, que no escuchaba. Si yo ya pasé por eso, ya lo superé y ya sé cómo lo superé, pues entonces ustedes atiendan los consejos y hagan lo mismo y van a potencializar sus resultados. Van a pasar, créanme que si hacen las cosas como tienen que hacerlas, esa experiencia mía y esos 5 años que yo me tardé para llegar a esos resultados, ustedes los van a cortar muchísimo. 100% de acuerdo. O sea, es apalancarte de los errores de otro. Total. Al final, todas las personas que pasan por aquí, todas al final coincidimos en algo que es, si pudiera no repetir 100 veces el mismo error, repetirlo 3 y aprender de él, me hubiera tardado la mitad de tiempo, ¿no? Total. Y es, yo creo que la ventaja que tiene tener un mentor. Sí, eso ayuda muchísimo cuando tú tienes el mentor, obviamente, que te está guiando en el paso y te está ayudando a reconocer cuál es el error. Porque uno se encuentra muchos traders hoy en día que tienen una estrategia y tal vez en su afán por perseguir el trade perfecto, en su afán por conseguir la semana perfecta, en su afán por conseguir el resultado, no son conscientes del error que están cometiendo. Entonces, cuando tienen un mentor que dicen, venga, usted está cometiendo esto, está pasando esto, potencializa esto, cambia esto, lleva tu registro para que tú mismo sepas qué está fallando, ¿sí? Escríbelo, porque cuando uno lo escribe, eso llega al subconsciente, se queda en el subconsciente, impregna en el subconsciente. Cuando tú lo escribes, lo llevas al subconsciente, ya puedes, ya después trabajar en ello, puedes superarte. Y reconocer esas cosas en el trading realmente te llevan a hallar buenos resultados. Sí o sí vas a escalar. Sí o sí, si tú tienes un buen setup de lo que estás haciendo semanalmente, créeme que lo vas a lograr. Sí, Y vas a cortar muchísimo el camino. Se acorta demasiado. ¿Cómo operas tú a día de hoy? ¿Cómo es tu estrategia? Hoy en día, yo al principio arranqué con todos los instrumentos. Muchos, yo operé demasiados instrumentos. Hoy en día me quedé con 5 en mi portafolio, que es el oro, los índices americanos, que son 3, Nasdaq, S&P 500, sus 30, y las libras, Libra Yen. Especialmente en la Libra Yen, que es el que más le doy duro de las libras. Me quedé con ellos 5. Con ellos 5 yo lo que hago es, ya hoy en día, yo hago un plan de trabajo. Un plan de trabajo que yo me siento semana, todos los sábados, todos los domingos, que eso inclusive yo hoy en día lo comparto. Al principio lo hacía para mí. Y un día dije, venga, si yo lo hago para mí, me están dando resultados, ¿por qué no compartírselos a otros? Para que a otros tal vez den los mismos resultados. Entonces, yo hoy en día en mi canal de YouTube lo que hago lo mismo. Me siento, miro el gráfico desde la parte técnica, marco mis zonas, miro la parte fundamental que hay en la semana y miro el aspecto institucional, cuál es el posicionamiento de las instituciones. Porque eso lo puede ver uno en los derivados, en muchas plataformas uno puede ver el posicionamiento. Entonces, yo me siento y miro, cómo está la gama, cuáles son los trades más cotizados, hablando de índices, por ejemplo. Y en base a eso hago un plan, una hoja de ruta. Y en base a esa hoja de ruta digo, bueno, si mis zonas son estas, ¿qué pasa si el mercado va a seguir al alza? ¿Cuál es mi paradigma? ¿Cuáles van a ser mis estrategias para atacar el mercado al alza? Y si el mercado me rompe las zonas y ya no me da contexto alcista, entonces, ¿cómo hago para girarme yo? Una de las cosas que uno tiene que tener presente mucho en el trading es que hay 2 cosas fundamentales que uno tiene que alinear y es el timing del mercado y el propio ritmo mental de uno. Son 2 cosas que tienen que ir alineadas. Y eso, cuando uno aprende a alinearlo, uno aprende a girar con el mercado, a moverse con el mercado. Es como cuando tú estás bailando con tu pareja. Tú ya aprendes a coger el ritmo a tu pareja, entonces tú ya sabes para dónde va, cuál es el paso, cuál es el siguiente paso, te adelantas a ello. Lo mismo pasa con el mercado. Cuando tú creas un plan con tiempo, tú te puedes alinear con las estrategias y puedes alinear un plan, decir, bueno, si esta semana el mercado va al alza, ¿cómo alineo mis estrategias al alza? Si el mercado va a la baja, ¿cómo alineo mis estrategias a la baja? Y si el mercado no va ni al alza ni a la baja en base a mi plan inicial, sino que está haciendo cambios bruscos, entonces ¿cómo me alineo yo a ese cambio? Entonces, ¿cómo alineo yo mi ritmo a ese timing del mercado? Eso lo puede hacer uno, semanalmente lo hago. Yo semanalmente lo hago. Y da buenos resultados. Y mucha gente que llega hoy al canal me dice, oye, bro, qué bueno tu pre-market, porque
va a las zonas y si no se gira, pues va al contexto siguiente. Entonces uno tiene que aprender a cambiar rápidamente el contexto y no quedarse pegado. El trader novato hoy en día, yo lo comparto en mi comunidad, el trader novato marca una zona y se queda pegado en la zona. Marca tu zona de UI. El mercado llegó a mi zona de UI y empieza a comprar. Y sigue bajando y siguen comprando. Y siguen bajando y siguen comprando. Entonces no están preparados para hacer el cambio. Toda la razón. Porque al final, es algo que veo muchísimo, que tú puedes hacer 10 análisis, equivocarte en los 10 y salir ganando. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, oye, cuando llegue aquí el precio era tal, pero cuando llega allí ves que el precio hace otra cosa y dices, hostia, no va a ser reversión, va a ser continuación. Y entras en compra en vez de en venta, por ejemplo. Y entonces la gente podría decir, pero tú dijiste que pasaría esto, te has equivocado. No, el análisis estaba mal, simplemente me he esperado a que cuando llegara a esa zona analizo qué está pasando en ese momento y, como dices tú, me adapto y tomo una decisión. Porque nadie puede predecir el mercado, pero sí que todo el mundo puede adaptarse a él. Total, la adaptación es lo más importante. Yo tengo un lema. En el mundo por lo menos estamos hablando de la acción del precio. Cuando yo hago mis pre-market, yo les digo a las personas, mira, cualquiera puede, con un buen criterio de análisis, puede proyectar una dirección de mercado. Porque realmente cuando tú tienes un contexto, tienes una data estadística, por ejemplo, para ponerte en contexto, hoy en día los grandes fondos comparten algo que es la estacionalidad de los índices. Entonces, ellos tienen una estadística, dicen, desde hace 50 años el S&P 500 en el mes de septiembre ha sido bajista. Tienes una data que te respalda que puedes tener movimientos bajistas durante el mes de septiembre, ¿cierto? Entonces tú adaptas tu estrategia. Pero cuando tú marcas tus zonas, ¿sí? Cuando tú marcas tu estrategia y tú tienes ese respaldo y ves que el mercado está haciendo todo lo contrario, tú te puedes adaptar rápidamente al contexto, porque tienes una estadística detrás que te dice, mira, eso no te está dando el contexto, adáptate y cámbiate. Y si tú te puedes adaptar rápidamente al contexto del mercado, pues no te vas a dejar sorprender por el precio. La adaptabilidad es lo más importante. Siempre tienes que estar presente a adaptarte al cambio, porque el mercado es impredecible. Y voy al punto. Uno puede predecir la dirección, pero lo que uno no puede predecir es ni el cómo ni el cuándo. El timing del mercado, correcto. Volvemos al timing. Estoy muy de acuerdo contigo, porque al final yo siempre le digo a la gente, que es más probable que el gráfico empiece a dar vueltas sobre sí mismo que haga lo que tú quieres. Entonces entiende de que por mucho que tengas todas tus zonas, todo trazado tal, en cualquier momento entra o sale un volumen del mercado y te cambia todo por absoluto. Por eso la gestión de riesgo es algo tan importante, porque la gente dice, no, es que cumple todos los parámetros. Todos los que tú puedes controlar, pero hay muchos que tú no puedes controlar. Total. Por lo tanto, la gestión de riesgo, o sea, tienes que llevarla siempre al dedo. O sea, entiendo, por lo que me has comentado antes, de que en un periodo de tu trading tuviste problemas con la gestión del riesgo. Sí. Y ahora, pues ya no. Cuéntanos un poco ese cambio de hábitos para pasar de un trader que tuvo un problema grande a un trader que de golpe entiende tanto cómo funciona el mercado. Mira, algo que yo entendí cuando volví a retomar el mundo del trading y uno de los errores que yo cometía antes era que yo era un francotirador, una máquina, yo era un bot completo. Tú ves mi operativa y yo era un bot completo. En el sentido de que tú ves un bot trabajando hoy en día 200 operaciones en un día. Eso era yo, 200 operaciones en un día. ¿Cómo controlas 200 operaciones en un día? ¿Cómo le haces una bitácora a 200 operaciones? Imposible. O sea, llega el fin de semana y tú ves loco, no lo haces. Entonces, la disciplina muere. Ahí muere tu disciplina, porque vas a hacerle 200 operaciones al día, son 1000 operaciones en una semana, hazle un bitácora a 1000 operaciones en una semana. No lo vas a hacer. Entonces, comprender eso de que yo estaba cometiendo muchos errores y que muchos errores eran precisamente esa sobreoperativa. A mí me lo decían mucho, no sobreoperes. Y yo era corriendo detrás del precio. No sobreoperar, como que, bueno, vamos a bajar la intensidad de las operaciones. Entonces, cuando empecé a bajar la intensidad de las operaciones, se me presentó una pregunta. Yo empecé a cuestionarme mucho, bueno, ¿cómo hago para darme cuenta que el mercado va a dar un giro? ¿Cómo hago para darme cuenta que el mercado se va a pausar? ¿Cómo hago para esperar mi timing? ¿Cómo hago para adaptarme realmente si yo vengo de ser un francotirador? ¿Cómo hago para enseñarle a mi mente que tiene que esperar? Entonces empecé a analizar muchos gráficos. Yo soy muy visual. Más que sentarme a hacer un backtesting de una máquina, soy muy visual, voy el punto por punto. Entonces empecé a analizar mucho los gráficos y empecé a detectar patrones que
dan muy frecuentemente. O sea, prácticamente empecé a ver que el ciclo del mercado es una cosa, es una máquina constante. Se repite una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, cuando empecé a entender eso, empecé a reducir mi cantidad de operaciones, mi gestión del riesgo empezó a ver resultados diferentes. Entonces, habían días, mi paradigma empieza a cambiar cuando yo tenía días de 20, 30, 40 operaciones, terminaba negativo, y tenía días de 5, 6, 7 operaciones y terminaba positivo. Entonces, cuando tú estás en ese punto y dices, venga, realmente pues, menos es más, ¿qué hice bien aquí? ¿Qué hice en estas 5 operaciones que en estas 200 no funcionaron? Entonces, empezar a analizar el gráfico, ver qué patrones se comportaban, me llevó en algún momento a hacer un libro de apuntes gigante. Tiene una cosa, un libro gigante de apuntes. Terminé transformándolo en un manual de trading, que hoy en día le llamo operando con el institucional, porque manejo los 3 enfoques. Ya con el tiempo uno aprende, cuando ya tú manejas la parte técnica, ya tú ves que la parte técnica es sencilla, dices, bueno, ¿qué hay más? Porque llegué a cuestionarme en algún momento también, yo veía traders que veían cosas que yo no veía, yo decía, ¿qué está viendo esta persona? Entonces empecé a investigar más, y siempre me ha gustado como curiosear y más allá. Entonces empecé a conocer traders que tenían un nivel muy grande, pero no estoy hablando del trader marketero ni el de Instagram. Empecé a ver traders que trabajan en fondos grandes. Entonces veía que compartían información que era muy, pero yo, ¿dónde sale esa información? Empecé a investigar y me hice un manual muy grande en base a toda esa investigación. Y hoy en día, pues es el apoyo para muchos traders de qué es lo que se hace. ¿Y qué conclusiones sacaste de esos traders? ¿Qué conclusiones? Bro, que la información es el poder. ¿Qué tipo de información? ¿Volumen, macro? Macro. Y el posicionamiento institucional. Algo que me ayudó a entender a mí en los gráficos cuando empecé a tratar de ver qué había en el gráfico, era que detrás del patrón que se forma en el gráfico hay dinero circulante que es el que forma ese patrón. El gráfico, una tendencia no se forma por una vela alcista, un doji, una envuelve, nada. Una tendencia se forma porque hay manos detrás construyendo ese gráfico. Entonces, la pregunta era, ¿quiénes son esas personas? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Y vi y entendí de que cuando esas personas hacen esos movimientos dejan huellas en el mercado. Huellas que uno puede leer. Por lo menos te voy a poner un contexto. Hace poco, la semana pasada, el oro estaba marcando máximos históricos. Eso fue para el 17, viernes 17. El oro estaba marcando máximos históricos. Resulta que el oro va muy relacionado con la plata. Son como hermanitos. El oro y la plata se mueven muy, muy similares. El oro sube, la plata tiende a subir. El oro baja, la plata tiende a bajar. Una correlación más ligada con los hermanitos. El hermanito menor y el hermanito mayor. Entonces, había información de que el viernes 17 había vencimiento de contratos para la plata. Y el objetivo de las instituciones para el contrato era $5. O sea, bajar de $5 la plata en su momento. Estamos hablando de cerca de una caída de un 7%. Entonces, yo se lo compartí en mi comunidad, inclusive estaba ahí en los canales de Telegram, trata la información que yo les había hecho. Se viene una corrección de $5 en la plata y cuando se venga esa corrección, el oro, ¿qué va a tener que hacer? Correlacionar, sí. Va a corregir. Entonces, aquí es donde vengo al punto. La información es el poder, porque cuando tú tienes la información, esos tipos de movimientos no te sorprenden. Entonces, vamos a otro caso muy particular. Los vencimientos de las acciones. Sí, los vencimientos. La bruja, todas estas cosas. Exactamente, los vencimientos. La gente que maneja derivados. Yo no soy experto en manejando derivados, pero sé algo, lo fundamental. Cuando hay vencimiento de contratos. Cuando hay vencimiento de contratos, por lo general son días que en las primeras horas tienden a ser movimientos bajistas. Entonces, cuando tú tienes la información y ves que hay un vencimiento muy grande, pues tú ya te programas para esos días. Entonces tú ya, en base a tu plan, tu estrategia, tú dices, venga, ¿sabes qué? Cuando hay vencimiento, si hay comportamientos técnicos en el gráfico que me den ventas, atácalo en ventas duro. ¿Por qué te está apoyando? El contexto macro. La información es el poder y la información está allá afuera. Poner la data a tu favor siempre. Es muy interesante porque pasa mucha gente por aquí, pero de este tema aún no había hablado nadie y al final las manos fuertes son las que mueven los mercados, los fondos, todos utilizamos las mismas cosas para operar al final, que es pues, volumen, tener que pasa en el mercado de futuros, que pasa en el mercado de opciones, contexto macro, y la gente se queda encerrada en el análisis técnico. Yo siempre digo lo mismo, digo, cuando tú empiezas a leer volumen, empiezas a leer estos datos, no vas a hacer más operaciones al revés, harás menos, pero de más calidad. Tal.
Total, total, total. Mucha gente hoy en día que hace trading en vivo y que ve mis pre-market me dicen, bro, ¿cómo haces? A mí me dicen el oráculo. Creen que realmente la gente asocia eso como que estás adivinando, estás mirando el mercado de otra manera, ¿qué estás haciendo? Pero realmente lo que no están viendo es la información que uno está recibiendo y analizando detrás. Porque es que los gráficos, definitivamente, obviamente el análisis técnico es un soporte muy grande. Es una parte. Es una parte del contexto, pero cuando tú empiezas a ver algo más y lo que te decía ahora, empiezas a seguir a personas, a traders que son muy pros, que ven cosas que tú no ves, tú empiezas a investigar de dónde sale la información. Y cuando tú tienes el contexto, tienes lo técnico, entiendes el mercado, pues fluyes más fácil con el mercado. Una de las cosas que un patrón que es muy común en alumnos, en gente trader que yo conozco, que habla es que te saben entrar, conocen una estrategia, un cruce EMAs, un RSI, una vela envolvente, etcétera, saben cómo entrar. Pero la pregunta más normal es, Master, ¿y será que si llega el precio? ¿Dónde pongo mi TP? ¿Será que aguanto? Entonces yo les digo a las personas, muchachos, cuando ustedes entran a mercado, y de primero tienen esas preguntas en la cabeza, no entren. ¿Para qué entras? No has estudiado suficiente el activo. ¿Para qué? Si no sabes realmente cuál es el contexto y no conoces tu estadística, porque aparte una cosa es que tú sepas leer datos, que tú sepas leer contexto, y otra cosa es que tú sepas adaptar eso a tu propio plan. O sea, de sí o sí tienes que hacer un plan de trading basado en un backtesting. Porque un plan de trading sin un backtesting, pues no tienes nada. O sea, estás apostando. Pero entonces, cuando tú tienes los datos en el contexto, pues tú te puedes adelantar a eso. Entonces, la información sí o sí es el poder y tienen que seguirla. Miren, afuera la información está gratuita. ¿Dónde aconsejas a la gente que busca esta información que comentas? Mira, está Twitter o X hoy en día. En X están personas muy crack. Hay una persona que yo sigo mucho, se llama JJ Montoya. No lo conozco, no sé qué hace, pero trabaja para fondos. Y él, para mí, es uno de los mejores analistas cuantitativos que hay. Si tú operas índices americanos, o sea, sí o sí tienes que seguirlo. Si operas índices americanos, busca la información de McKellicott. Es un crack de Wall Street de los duros. Ese man, lo que dice es ley en Wall Street. Y él tiene papers que se comparten, sus análisis que hay semanal, te comparte el contexto, qué están haciendo sus clientes. Sus clientes son gente que tiene muchísimo poder adquisitivo. ¿Qué hacen? Entonces, entender el juego de las instituciones. Yo hago mi pre-market en base a toda esa información. Entonces, claro, como entiendo lo técnico y entiendo ese contexto, entonces dice la gente, bro, tu pre-market se fue al pelo. O sea, prácticamente llegó a la zona y se fue. Pero no entiendes que detrás está la información. Hay un estudio previo. Un estudio previo y saber a quién seguir la información. Yo a mis alumnos se los recalco mucho. Les digo, muchachos, ustedes en sus redes sociales dejen de seguir influencers que hacen videos X. O sea, si ustedes son traders, sigan a los que son la fuente de la información, a los que te comparten la información. Hay información muchas veces que yo no la tengo y yo veo una publicación de uno, ay, mañana hay vencimiento, no tenía ni idea. O mañana pasa esto, no tenía ni idea. Entonces, cuando tú tienes la información, tú te adaptas rápidamente. Correcto. Entonces, la información sí o sí te da poder. Sí 100% de acuerdo, y de todo el mundo que está escuchando esto, hacerle caso a lo que está diciendo, porque en el momento en el que tengáis data fuera del análisis técnico a vuestro favor, vuestro trading definitivamente va a cambiar pero vamos, muy, muy a mejor. Y también tu psicología, porque Total. vas con más preparación a cualquier operación que haces. Sí. Hemos hablado de la parte mala, vamos a hablar también de la parte buena. Cuéntanos tu peor día de trading y tu mejor día de trading en números, en ganancias y pérdidas. Mira, mi peor día de trading fue prácticamente la pérdida, que fueron más de 30,000 en un solo día. De ahí para allá se fueron varias pérdidas. Mi mejor día de trading está rondando cerca de los... Si vamos a hablar de día completo, estamos hablando de 2,000, 3,000, porque hoy en día soy más conservador. ¿Sí? 3,000 en su momento porque prácticamente fulminé la cuenta. Y eso nunca se me va a borrar de la cabeza. Mi mejor día de trading, porque obviamente yo voy escalando. Tengo días, hoy en día yo no miro, yo le digo a la gente, miren, no miren sus días en dinero. Miren sus cuentas en crecimiento exponencial, su porcentaje, cuánto están creciendo. Yo tengo varias cuentas. A una cuenta le saco 1,000, a otra cuenta le 500, a otra cuenta 2,000. Tengo cuentas
que ya están fondeadas, a las que le hago el 10% diario. Es una locura. Son cuentas, no son tan grandes, pero me permito hacerles y tengo el registro y los tengo ahí. Tengo días de 3, días de 4, días de 5, días de 6, días de 10. Pero no miren, es que ¿cuánto dinero me hice hoy? Porque si están pensando en cuánto dinero se hacen, están con el paradigma erróneo. ¿Por qué? Porque es que a medida que ustedes vayan ganando más dinero, pues ya no va a ser lo mismo hacerte un 1% de un capital de 1.000 a un 1% de un capital de 10.000. Que ahí entra lo bueno de las programas de fondeo, que te permiten hacer rentabilidades realistas y ganarte muy bien la vida con el trading. Yo les puedo decir, yo en un solo día me puedo hacer, yo he tenido días de 10.000 en diferentes cuentas, ¿sí? Pero yo no te lo puedo decir, mira, fíjate en eso. O sea, porque te estaría metiendo ideas en la cabeza que no son. Si tú quieres ser un buen gestor, mira el porcentaje como crece. Yo les digo, hay cuentas que pueden crecer mucho, pero hoy en día ustedes hagan un 1, un 2, un 3 escaladamente y eso les va a llevar a buenos resultados, porque ustedes toda la vida no se van a quedar operando con una cuenta de 100, ni con una cuenta de 1.000, ni con una cuenta de 10.000, ni con una cuenta de 100.000. Si ustedes hacen las cosas bien, en 1 o 2 años van a tener 1 millón, 2 millones, 3 millones. Entonces usted me dice, no es que mi mejor día de trading fueron 50.000 de una cuenta de 10 millones. Pues, ¿qué es eso? ¿Sí? Pues tú me dices, no, es que yo tengo el 5% de una cuenta de 5 millones, de 10 millones. Venga. ¿Por qué? Porque es que tú afuera en el sistema bancario, pues nadie te va a ofrecer el 1%, el 5% de rentabilidad en un mes. Correcto. Míralo de manera exponencial, crece con el porcentaje y tu paradigma va a cambiar muchísimo. Y va a cambiar muchísimo es porque esto aplica tanto para la gente que tiene mucho capital como para la gente que tiene poco capital. Y yo a mis alumnos se los digo, ustedes con una cuenta de $100, no se fijen en el dinero. Que es que me han visto a mí hacer en un solo día 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, mientras ellos están ganando $10, $20. Pero es que no miren el capital, miren cuál es su crecimiento. Que no sabe manejar 100, no sabe manejar 100.000 ni 100 millones. A mí me pasó. Cuando yo quebré en las cuentas inicialmente era porque yo no sabía eso. Yo miraba a ver la cuánto me estaba ganando. Mi primer golpe de suerte, te lo digo, yo llevé mi primera cuenta de $200 a casi $1.500, $1.800 en una semana, empezando trading. Y yo puedo decir, eso fue uno de mis mejores días. Pero los quemé rápidamente porque no sabía administrar. No sabes lo que estás haciendo realmente. Pero te da la fe para empezar. Claro. Pero eso nos ha pasado a todos. Sí, el primer pelotazo y dices, ya está, de golpe lo quemas todo. Y dices, ok, bueno, por lo menos me dio la fe de que ganar dinero aquí es posible. Totalmente. Entonces, el dinero te va a llegar como consecuencia de hacer tu proceso bien. Disfrutar el proceso. Porque en el proceso, nosotros somos traders que ya pasamos por muchas cosas, sabemos que los que vienen detrás, que todavía tal vez no tienen los resultados, se van a estrellar en el proceso, van a quemar cuentas, van a tener que pedir prestado, van a sentir que ya lo tienen todo en las manos y vuelven sus rachas perdedoras, van a pasar por ese proceso. Pero si uno se enfoca en saber crecer sus capitales paso a paso, un 1%, un paso a la vez, créanme que ustedes de entrada van a empezar a crear esos paradigmas y esos hábitos. Van a empezar a construirlos desde el principio, desde el cimiento. Porque después, si ustedes arrancan con el proceso y una persona arranca con el pensamiento equivocado para después desaprender todo eso malo que aprendieron durante tanto tiempo, va a ser una locura. Se los pongo muy contextualmente para la gente. Imagínense a ese trader que arranca como yo, por ejemplo, que me costó muchísimo tiempo entender y desaprender. Créeme que cuando tú tienes tanto tiempo sobreoperando, llega el día en que tú tienes una buena semana y pum, de un momento a otro la embarras. Sobreoperas el día. ¿Por qué pasa eso? Porque está en el subconsciente. Y cuando uno está haciendo trading y pasan los días, pasa el tiempo y tú no estás enfocado en, venga, yo crezco un 1, haciendo las cosas bien, sino que, yo me gané 100 y al otro día me gané 200 y correte el mercado. Entonces tú de cierta manera te estás programando para eso. Estás asumiendo un hábito y estás creando un hábito en tu mente. Y no te preparas, porque cuando llega el día en que te revienta, entonces como no estás preparado, no tienes un plan, pues no vas a encontrar el camino. Y entonces ahí viene donde la gente
Cambia el curso, cambia el mentor porque no te funciona, pero no estás viendo que lo estás haciendo mal desde el principio. Correcto, que al final la base de su trading eran ellos, no la estrategia. Total. Al final, cuando tienes un buen control, prácticamente cualquier estrategia, la más sencilla, te puede servir. Pero si no te controlas a ti mismo, ¿para qué quieres una buena estrategia? Total. O sea, es tener un Ferrari con unas ruedas así de finitas. Mira un cambio de paradigma que yo tuve mucho. Tengo un amigo que fue gerente en bancos. Obviamente sabe administrar dinero, capital. Y era una locura porque él me decía, él hacía solamente price action. Y yo veía los números de él en 2 años, era una locura. Manejaba capitales muy grandes y hacía dinero hacía mucho dinero con algo muy sencillo. Pero porque él empezó así, él sabía administrar el dinero, entonces sabía cómo administrar su capital y sabía cómo crecer el capital exponencialmente, porcentaje. Yo no lo hacía. Yo creía que era un buen día de trading, yo me gané $100 en un día y ya está. $200 en un día ya está, $1000 en un día ya está. Es un buen día de trading para mí. Y hoy en día, después de entender ese choque, ese paradigma, entendí que un buen día de trading es aquel que te da más dinero. Un buen día para el trader que se vuelve profesional es aquel que hizo las cosas bien y a pesar de que hizo las cosas bien, o ganó o perdió, pero se controló. Toda la razón. Que lo hiciste y lo hiciste con calma, porque a la larga, cuando tú ya eres profesional, tú ya buscas que tu trading sea un trading tranquilo, que te dé confianza. Toda la razón, es lo que dices tú. Si ese hábito ha estado dentro de ti mucho tiempo, llegará algún día que si no lo tienes bien controlado, vuelva y rompa todo. Creo que has dado tips súper interesantes. Así que para cerrar el podcast, me gustaría que a tu cámara le dieras una última enseñanza, una última conclusión de todo esto que hemos hablado, de todo ese camino que tú has hecho como trader. Si alguien pudiera ver solo estos últimos 3 minutos, que se llevara una buena lección que le pudieras dar. Para mí lo más importante es disfrutarse el proceso. Algo que me gusta mucho a mí, por lo menos un tema bíblico, es cuando Jesús llamó a David rey, no le dio una corona de una vez. Él le mandó un Goliat y le mandó muchas pruebas en el camino para transformar su carácter y convertirlo en el rey que él se iba a convertir después. Lo mismo pasa para nosotros los traders. Si queremos formar el carácter, formar los buenos hábitos, disfrútense en el proceso. Aprendan de cada error, cada fallo, cada trade que ejecuten en el mercado, qué razón hay detrás. ¿Qué los llevó a cometer eso? Entiendan eso, disfruten el proceso y la van a romper muy rápido. Pero si no disfrutan el proceso y se concentran en el dinero, van a construir hábitos que a la larga más adelante van a tener que evitar, van a tener que desaprender y van a tener que recorrer otra vez el camino para volver a llegar a tratar de encontrar el camino hacia la rentabilidad, que es lo que todo el mundo busca. Así que disfrútenlo al máximo, reviéntenla y aprendan y sepan qué es lo que están haciendo de manera consciente y van a tener resultados que los van a sorprender. Qué buen consejo. Ojalá todo el mundo no le haga falta perder un montón de dinero para empezar a aplicarlo y lo apliquen desde ya. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Wall Street Funded es tu casa y de verdad gracias por tu tiempo y por venir aquí. Muchas gracias, mi hermano, por la invitación. Toda una maratón llegar, pero aquí estoy. Llegamos. Llegamos. Un placer. Gracias por ver.